Jesús de Besa ha conseguido entrevistarlo. ¿Ven ustedes quién es? Saludos, muy buenas noches. Una semana más damos forma a nuestra sección de ¿Qué pasó con? En la noche de hoy nos hemos trasladado al domicilio de un cofrade veterano de nuestra ciudad, concretamente al domicilio de Francisco Moscoso Parra, un cofrade que ha dado, parte de su vida al mundo de las hermandades, pasando por cargos de hermano mayor, de mayordomo, de fiscal. También estuvo en su día en la Junta Oficial de Cofradías. En fin, toda una vida, como digo, y como siempre solemos contar en esta sección, vida entregada por y para las hermandades y cofradías. En un artículo que tuve la ocasión de publicar en la prensa gaditana, ya yo pedía que el certamen literario que también organiza el Consejo de Hermandades y Cofradías tenía que tener un nombre, y ese nombre es el nombre de Francisco Moscoso Parra. Hasta su domicilio nos hemos trasladado. Vamos a llamar a su domicilio para conocer, esa trayectoria importante de la que le hemos empezado a hablar. Don Francisco Moscoso, podemos pasar, ¿verdad? Muy buenas noches. Bueno, don Francisco, nos sentamos aquí mismo. Yo creo que este núcleo es perfecto, ¿no? Este magnífico salón cofrade. Está ahí en vuestra casa. Venga, pues vamos a ponernos cómodos. Bueno, pues una casa cofrade para un cofrade que ha dado más de 50 años de hermandad, ¿verdad? Bueno, pues precisamente en este año 2012 sí cumplo los 50 años de hermano en mi archicofradía del Pilar, gracias a Dios. Una hermandad del Pilar donde, comentábamos anteriormente, ha pasado por todos los cargos, ha pasado momentos agradables, momentos más desagradables. En definitiva, ¿qué balance puede hacer de toda una trayectoria en la archicofradía del Pilar? Hombre, pues hoy por hoy, yo no sería... yo tengo mucho que agradecerle a mi hermandad, porque gracias a ella me consolidé como cofrade, que es lo que hoy orgullosamente ostento, ¿no? El cargo de cofrade. Bueno, en esta sección, supongo que conocerás nuestra sección. ¿Qué pasó con Francisco Moscoso? Aunque Francisco Moscoso, aquí estamos viendo, no sé si pueden sacar un detalle, el cartel oficial de la magna, de la procesión magna del Bicentenario que vamos a tener, sigue metido todavía en proyectos, ¿no? Este acto estuvo presentado por un vídeo con tu firma. Sí, efectivamente, aunque realmente ahora mismo no llevo ya unos años que no ostento ningún cargo de responsabilidad, ni en mi hermandad, ni en ningún organismo cofrade, pero sí, afortunadamente todavía las hermandades me llaman para que colabore, y yo, dentro de mis posibilidades y dentro de mis limitaciones, pues intento de ayudar en lo que puedo. Bueno, comentábamos anteriormente, toda una vida en la archicofradía del Pilar, momentos apasionantes. ¿Con qué momento te quedarías? Supongo que muchos, ¿no? Pero no sé si hay uno con el que te identifiques más. Hay muchos, pero sobre todo el que más tengo grabado en el corazón y en los sentimientos de cofrade es la llegada de la nueva imagen del Señor de las Penas. Álvarez Duarte, cuéntanos un poco, que a los oyentes nos gusta conocer cómo surgió esa posibilidad, trasladarse a un taller tan importante, ¿no?, como es el taller de Luis Álvarez Duarte. Bueno, cuando decidimos hacer la nueva hechura del Señor de las Penas, ya conocíamos a Luis porque unos años antes había tenido a su cargo la restauración de la Virgen de la Caridad. Entonces, a raíz de ahí le conocimos, y a raíz de ahí empezaron las conversaciones para sustituir la antigua imagen del Señor por esta actual que ahora tenemos. Bueno, pasamos ahora de la archicofradía del Pilar al Consejo de Hermandades, concretamente, como se denominaba anteriormente, Junta Oficial. También una etapa, yo diría que incluso trascendental, ¿no? Marcó algún que otro año cofrade. Sí, fue mi primer ingreso en la Junta Oficial, digo mi primer ingreso porque después mantuve el cargo de tesorero en los años 80 con Rafael Corbacho durante 12 años, pero la primera vez que entro en la Junta Oficial fue en el año 78 con la presidencia de Emilio Luis Bartús Loreto, muy conocido por nosotros. Y entonces aquellos fueron épocas muy difíciles, porque además coincidió el periodo de la transición de los antiguos ayuntamientos con los ayuntamientos democráticos, y claro, el cambio fue brusco y hubo que trabajar mucho para que la buena conexión entre el mundo de las hermandades y el nuevo ayuntamiento se llevara a buen puerto, que
gracias a Dios también ocurrió así, ¿no? Me atrevo a hacerle una pregunta a un veterano cofrade, ¿cómo decirlo? Una pregunta de élite. ¿Qué papel tiene que tener un presidente del Consejo, un Consejo de Hermandades? ¿Cuáles son sus competencias o cuál debe ser? Bueno, hoy por hoy yo no estoy muy de acuerdo con la estructura y con las competencias que tiene el alto organismo cofrade, porque realmente tiene mucha dependencia. Tiene dependencia del Pleno de Hermanos Mayores, tiene dependencia del Ayuntamiento, tiene mucha dependencia, lógicamente, de la jerarquía eclesiástica, y por lo tanto es un organismo poco autónomo para desarrollar las múltiples actividades que, bajo mi opinión, debe tener conferida este organismo. Bueno, pues pasamos ahora, vamos rapidito porque nuestro compañero José Manuel Romo nos pide un reportaje de unos 12 o 15 minutos. Hoy vamos a hablar, nos vamos a explayar un poquito más. Más tranquilo. Decía que vamos a pasar página y vamos a hablar ahora de un capítulo, yo diría que importante en tu trayectoria también, y es el capítulo de los pregones. No solo el pregón de la Semana Santa gaditana, sino de la mayoría de las dolorosas de nuestra ciudad y de fuera de ella. Exacto. Sí, bueno, eso fue una faceta que me lanzó el inolvidable para mí padre Galtier, nuestro antiguo párroco y director espiritual de la Archicofradía. Muy joven yo, me lanzó este hombre a esos menesteres, bueno, y parece ser que no lo hice muy mal del todo, y a raíz de ahí pues han sido múltiples las ocasiones que he tenido, sobre todo de pregonar a la Virgen en sus distintas advocaciones, y luego ya de pregonar a la Virgen pues vinieron todas las clases de pregones: el pregón de la cruz, el pregón eucarístico, el pregón de la juventud, el pregón de la mantilla, todos los pregones que hoy existe en Cádiz, pues yo he tenido el honor de tenerlo a mi cargo. Que sin lugar a dudas habrá un pregón o dos pregones que habrán marcado más la vida de Paco Moscoso: el de Caridad, supongo, y como no, el de la Semana Santa de Cádiz. ¿Qué recuerdo de ese pregón grande? Bueno, es un recuerdo inolvidable, porque una de las mayores mayores honores que puede tener un cofrade es el pregonar la Semana Santa de su tierra. Y yo tuve la suerte de hacerlo de los primeros, en lugar de... Normalmente es al contrario, ¿no? Es como broche de oro un poco a tu trayectoria pregonera y tal y cual. En mi caso ocurrió muy joven, con 32 años, y fue uno de los primeros pregones que tuve el honor de hacer, gracias al Rafael Corbacho, entonces presidente de la Junta Oficial de Cofradía, y a la Junta Permanente de aquel entonces que me nombraron, ¿no? Que depositaron la confianza en mí. Fue, si no me equivoco, el pregón de la Semana Santa del año 1988, y recuerdo como anécdota una voz distinta a la que habitualmente tiene Paco Moscoso. ¿Qué pasó aquella noche? Bueno, ya venía la cosa mal de voz, por casualmente en aquella época, en el año 88, que se promulgó por el Papa Juan Pablo II el año mariano. En el mes de enero se celebraron unas conferencias mariológicas y marianas en la Hermandad del Carmen, de aquí de Cádiz, y yo tenía a mi cargo una de esas conferencias. Pues esa noche en la conferencia precisamente empezó a fallarme la voz. Bueno, lo achacamos que era un poco de gripe, un poco de catarro, pero eso fue aumentando, el tiempo corría, el 19 de marzo llegaba, que era el pregón de la Semana Santa, y me encontré con unos pólipos que me había salido en las cuerdas vocales, y tuve que hacer el pregón pues con esos pólipos. Bueno, pues no deja de ser una anécdota que, bueno, dicho sea de paso, no enturbió ni muchísimo menos ese brillante pregón, presentado por José Luis Zurita, que fue el pregonero del año anterior, también muy amigo de ambos, tuyo y mío. ¿Qué contar de este fraile, de este cofrade, por qué no decirlo, verdad, de este pregonero? Hombre, tengo recuerdos entrañables del padre Zurita, no solo en el ámbito cofrade, sino también en el ámbito familiar y particular. Él concelebró mi boda, bautizó a mi hijo el pequeño y dio la comunión a mis dos hijos mayores. O sea, que son unos recuerdos entrañables del padre Zurita, y cada vez que tengo ocasión, pues he hecho un ratito con él. Bueno, cuéntame un poco, ahora estamos enmarcados en este 2012, que lo tenemos hasta en la sopa. Las hermandades van a tener un papel preponderante, yo diría que debe tenerlo. Desde el punto de vista de Paco Moscoso, ¿cuál debe ser el papel de las hermandades, de la Iglesia, en este bicentenario, en esta conmemoración del bicentenario?
Hombre, yo creo que se quedó bien reflejado en el vídeo promocional que se presentó hace días en la Casa de Iberoamérica, de los actos que el Consejo y las Hermandades de Cádiz iban a organizar con motivo de esta efeméride, que es como ente importante, como una institución importante en la sociedad gaditana, tenía de alguna manera que integrarse en este acontecimiento, en este aniversario, en este bicentenario, y por lo tanto me parece que los actos que el Consejo ha programado yo creo que son bastante importantes. Esperemos que se puedan desarrollar con toda lucidez y que bueno, y que de alguna manera el mundo de las hermandades locales de la ciudad de Cádiz haya cooperado en cierta medida con estos acontecimientos. Las hermandades están obligadas a entenderse con la política, tiene que bregar con muchísimas instituciones. Sin embargo, hay una lucha, por llamarlo de alguna manera, lo de lucha, que no puede faltar y no debe faltar, y es esa relación con la Iglesia. Desde que empezó Paco Moscoso en el mundo de las hermandades, ¿con cuántos obispos ha tenido que bregar? Pues con el actual 3. Con el actual 3, don Antonio Dorado, que fue con el que más relación tuve porque coincidió en el periodo en el que yo ocupaba cargo en la Junta Oficial de Cofradía, primero como secretario general y después como tesorero, y después también con don Antonio Ceballos y el actual don Rafael Zurnoza. Bueno, tenemos que ir finalizando. Siempre me gusta que los veteranos de nuestras hermandades a los que entrevistamos nos dejen un mensaje para las hermandades. Siempre decimos para los jóvenes, pero yo creo que también tratándose de Paco Moscoso podíamos lanzarlo para todos en general. Un cofrade de élite, por qué no decirlo, don Francisco Moscoso. Un mensaje para todas las hermandades, para los veteranos, para los jóvenes, para todos los que nos están viendo en este momento, para alentarles en lo que se pueda. Tú decías al comienzo de que que las hermandades tenían que estar luchando y relacionado con las instituciones políticas, con la Iglesia. Yo haría el llamamiento de que cada vez nos concienciemos más de que no que tenemos que luchar con la Iglesia, sino de que cada vez nos sintamos más Iglesia, porque las hermandades son Iglesia. En el momento en que dejemos esa connotación de que somos Iglesia, pasaremos a ser meros fenómenos culturales, socio-religiosos. Y eso no podría ser de ninguna manera. Tenemos que sentirnos cada vez más Iglesia y por lo tanto yo el mensaje que humildemente lanzaría al mundo cofrade y en este año tan especial que Cádiz va a estar muy a la palestra, Cádiz me refiero el mundo cofrade a la palestra con motivo del bicentenario, es que en todo momento siempre demos testimonio de que somos católicos, de que somos religiosos y de que somos una iglesia viva, peregrina y que nuestra misión es de evangelizar. Bueno, pues muchísimas gracias, Paco, por abrirnos tu casa, tu hogar. Bueno, entre otras cosas porque lo bello pues siempre es bueno contemplarlo, ¿no? Y aquí vamos a tener ocasión de contemplar muchos momentos, porque yo supongo que cada cuadro es un momento cofrade. Un recuerdo y unos sentimientos especiales de haber vivido muchas facetas del mundo cofrade, porque no solo han sido los pregones como hemos hablado antes, pero que han sido intervenciones en cursos de formación, en presentación de discos, de libros, de revistas, yo creo que todas las facetas las he tocado en el mundo cofrade. ¿Te queda algo por hacer en las hermandades? Sí, ser cargador. Que ya creo que poco, ¿no? Yo creo que a esta altura no. Bueno, tuve también una experiencia, una pequeña experiencia. Fue al celebrarse los 25 años del aniversario de la coronación de Nuestra Señora del Rosario, que tuve también el honor de ir cargando el paso de la Virgen de la Caridad para participar en el pontificado que se celebró en aquel entonces en la Plaza San Antonio. Si mal no recuerdo, fue el año 76 y el año 77. Bueno, pues lo dicho, Paco. Muchas gracias, un placer. Bueno, pues esto ha sido todo desde este magnífico hogar, el hogar de Paco Moscoso, otro veterano de nuestras hermandades y cofradías de Cádiz. Pues sí, que el invitado de Jesús de Besa no era otro que el cofrade Francisco Moscoso Parra, que nos recibía en su domicilio. Un abrazo muy fuerte, Paco, y espero tenerte pronto